pues generalmente a la consulta es esto, ¿no? Es un paciente que está con una pierna hinchada, roja, dolorosa, que es un paciente que ha tenido factores o tiene factores de riesgo que se confluyen y que da lugar a que la persona desarrolle este problema, ¿no? Otros pacientes llegan a unidad de cuidados intensivos o de emergencia, trauma shock, porque hacen un cuadro de embolia pulmonar, que son las dos manifestaciones clásicas de la enfermedad tromboembólica venosa, ¿no? La clásica trombosis venosa venosa profunda de los miembros inferiores y la enfermedad, la embolia pulmonar, ¿no? Que puede llevar a la muerte. Ambas entidades están estrechamente relacionadas, parten de un mismo espectro clínico, es un gran problema de salud pública. Pública. Y cuando se trata de problemas de embolia pulmonar, hay unos altos índices de mortalidad y una morbilidad también bastante importante, ¿no? Que muchas veces es discapacitante. Muchos pacientes que te hacen estos cuadros de trombosis venosa, lamentablemente a veces terminan haciendo secuelas importantes como un síndrome postrombótico o a veces terminan con trombosis venosas crónicas y esto lo discapacita al paciente para sus actividades diarias, sus actividades laborales, ¿no? Muchas veces es silenciosa también, porque a veces tenemos casos de pacientes que en un screening por determinada patología, por ejemplo, una patología oncológica de fondo, le encuentran una trombosis venosa también, ¿no? Y de una alta incidencia en la población general. Ahora, si dividimos más o menos los casos entre la población médica y la población quirúrgica, obviamente va a haber mayor cantidad en la población médica, aproximadamente 70% de los casos, pero también una tercera parte aproximadamente se presentan en pacientes quirúrgicos, sobre todo en pacientes quirúrgicos en los cuales no ha habido una tromboprofilaxis adecuada o por lo menos no se ha evaluado adecuadamente al paciente si tenía factores de riesgo para desarrollar una enfermedad tromboembólica. Es una enfermedad silenciosa muchas veces, 20% de las muertes súbitas son embolias pulmonares asintomáticas, ¿no? Y hay una subestimación del riesgo de embolia pulmonar, no se reconoce antes de la muerte, se origina generalmente de trombosis venosas profundas asintomáticas, que pueden haber muchos casos de eso, y un punto muy importante que estas entidades generalmente ocurren luego del alta hospitalaria. Y es clásico, ¿no? El paciente mientras está hospitalizado puede estar recibiendo su profilaxis antitrombótica, pero el paciente sale de alta y depende de qué tipo de patología la que presenta, en el alta hospitalaria, es decir, en el domicilio, es que el paciente comienza a presentar este tipo de complicaciones. Factores de riesgo, como les decía, es una patología en donde involucra muchos factores de riesgo. Y mencionamos acá a Virchow. Mencionamos a Virchow. ¿Por qué? Porque él fue pues uno de los investigadores que más desarrolló o investigó el tema de la trombosis venosa profunda y de la embolia pulmonar ya hace bastante tiempo, ¿no? Él publicó en el año 1856 en una revista alemana este tema de la trombosis y de la embolia que se producía en ciertos tipos de pacientes, ¿no? Y la patogenia la sabemos perfectamente cuál es, ¿no? Básicamente es un problema de alteración de flujo, ¿no? Alteración de flujo, activación del endotelio por lesión endotelial y factores predisponentes que puede tener la persona, tanto genéticamente o adquiridamente, que son los cuadros de trombofilia. Entonces, esto provoca pues cambios en la pared del endotelio, flujo turbulento, predisposición a desarrollar más proteínas coagulantes en sí y termina desarrollando un cuadro de trombosis y esto después sale un émbolo y se va al pulmón y termina siendo una embolia pulmonar. Entonces la famosa teoría de Virchow, que ya tiene más de 150 años, todavía sigue vigente. Estamos hablando de cuadro de éstasis venosa, de lesión vascular y de hipercoagulabilidad. Si hablamos de lesiones vasculares, el daño quirúrgico cuando uno opera, los traumas, la presencia de venas varicosas o quemaduras. Si hablamos de éstasis venosa, hablamos de los periodos postoperatorios, pacientes inmovilizados, postraumáticos que no se pueden movilizar, la embarazada o los cuadros de obesidad mórbida que estamos viendo que han aumentado mucho en nuestra sociedad, ¿no? Hipercoagulabilidad, es decir, la parte trombofílica, hablamos que puede ser un paciente genéticamente predispuesto o que en el transcurso de la vida ha adquirido estas proteínas coagulantes, ¿no? En los posoperatorios, en el mismo embarazo, el uso de anticonceptivos en las mujeres jóvenes, por ejemplo,
el cáncer, el síndrome nefrótico y todas las otras entidades que corresponden a la parte trombofílica propiamente dicha, ¿no? Entonces, vamos a tener ciertas condiciones médicas o quirúrgicas que van a hacer que aumente mayor cantidad de veces la posibilidad de desarrollar un evento trombótico, ¿no? Por ejemplo, las cirugías en general pueden llegar hasta 6 veces más de lo normal, ¿no? Las neoplasias también pueden aumentar hasta 7 veces más el riesgo de desarrollar enfermedad tromboembólica, infecciones agudas, por ejemplo, pacientes que vienen con sepsis, eso lo vimos bastante en la época del COVID, ¿no? Por el llamado fenómeno inflamatorio trombótico asociado, ¿no? Que ahora ya se reconoce como una entidad aparte, los fenómenos de este tipo, ¿no? Factores de riesgos adquiridos crónicos también tenemos, ¿no? Falla cardíaca congestiva, hipertensión arterial, cuadro mieloproliferativo desde el punto de vista hematológico, lo llamado síndrome nefrótico que ya les había comentado, enfermedades inflamatorias en general, por ejemplo, intestinales. Cada una va a tener riesgos relativos de poder desarrollar enfermedades tromboembólicas. Y factores de riesgo adquiridos que son propios del paciente, la edad, ¿no? El hecho de que sea mujer, por ejemplo, puede provocar mayor cantidad de eventos trombóticos. La obesidad también puede aumentar hasta 4 veces, por ejemplo. La inmovilización hasta 11 veces, fíjense qué importante. Los viajes de larga distancia, ahora que todo el mundo viaja durante muchas horas, puede aumentar 4 veces más la posibilidad de un evento tromboembólico. El embarazo de por sí es un estado de la vida en la mujer que predispone a la trombosis, es un estado protrombótico adquirido, ¿no? O los antecedentes de historia de enfermedad tromboembólica que puede aumentar también una cierta cantidad, ¿no? Entonces, dentro de los factores adquiridos, de los factores de riesgo adquiridos en un hospital, tenemos que la parte quirúrgica es importante. Definitivamente vamos a tener un grupo importante de pacientes que van a tener por lo menos 3 factores de riesgo, ¿no? Estamos hablando entre un 19 a 20% de los pacientes hospitalizados en una institución pública general, ¿no? Que van a tener por lo menos 3 factores de riesgo. Y de los cuales vemos que hay ciertas cirugías que van a predisponer más al desarrollo de eventos trombóticos, ¿no? Tenemos cirugía mayor, cirugía abdominal, que está bordeando casi el 40% de la cirugía vascular, que es lo que les interesa a ustedes, que también un grupo importante de pacientes desarrollan enfermedad tromboembólica. El campo neuroquirúrgico, que más o menos un 50%, la parte de la cirugía urológica o la cirugía cardíaca, en donde pasa de 50% la posibilidad de desarrollar eventos trombóticos. Entonces, un minuto sobre el tema de la profilaxis, ¿no? El tema de la profilaxis es importante, ¿no? Nosotros en realidad, en una institución en general, deberíamos de poder clasificar al paciente cuando ingresa a la institución, ¿no? Sea médico o sea quirúrgico, existen factores, existen scores que nos van a poder permitir cuál es el riesgo que puede tener este paciente. Puede ser que a lo mejor sea un paciente de riesgo bajo, ¿no? El paciente que va a entrar por una cirugía menor, que no está complicada, paciente joven, sin otros factores de riesgo, entonces la posibilidad de desarrollar un evento trombótico, sea trombosis venosa profunda, distal, proximal o una embolia pulmonar es baja, ¿no? Como podemos ver en la tabla. Pero si ya tenemos, por ejemplo, pacientes mayores de 60 años que van a entrar a un acto quirúrgico, ¿no? Y que tienen otros factores de riesgo trombótico, entonces van a ver cómo exponencialmente va a aumentar la posibilidad del riesgo, ¿no? Pasar de un 2% a pasar a un 40%, por ejemplo, en los pacientes con riesgo alto, en el caso de la trombosis venosa, o pasar de 0,2% en una embolia pulmonar en un paciente con riesgo bajo, a pasar a un 4% o pasar a un 10% en un paciente que es catalogado como muy alto. Entonces, deberíamos de tener como norma de ingreso en una institución hospitalaria en general, ¿no? Que dentro de la historia clínica haya las tablas o los scores que nos sirven para poder determinar qué paciente tiene determinado riesgo, ¿no? Existe el score Caprini, existen varios scores que uno puede este, extrapolar ya utilizados internacionalmente, pero sería muy importante tenerlo ya como una norma, ¿no?
El racional para usar tromboprofilaxis en pacientes hospitalizados es que tenemos una alta prevalencia de enfermedad tromboembólica, ¿no? Casi todos los pacientes que están hospitalizados van a tener uno o más riesgo para enfermedad tromboembólica, ¿no? La trombosis venosa profunda es común en varios grupos de pacientes hospitalizados, ¿no? Por ejemplo, yo veo la parte oncológica, ¿no? Y en la parte oncohematológica y oncológica en general, tenemos una cantidad importantísima de pacientes que desarrollan enfermedad tromboembólica asociada a la enfermedad de fondo, ¿no? Tener presente que estas son enfermedades que muchas veces son silentes, ¿no? Y que muchas veces es difícil predecir qué pacientes en riesgo van a desarrollar complicaciones tromboembólicas sintomáticas, ¿no? Las consecuencias de una profilaxis o una no profilaxis por enfermedad tromboembólica es que vamos a tener pacientes que desarrollan dentro de la institución enfermedad tromboembólica, embolia pulmonar, que esta puede ser fatal, con los riesgos y costos del tratamiento de la enfermedad tromboembólica, pues ustedes saben que esto no es de bajo costo, esto son costos altos, sobre todo si desarrollan una embolia pulmonar, terminan en una unidad de cuidados intensivos, entonces incrementa todos los riesgos, ¿no? Los costos. También tenemos un riesgo incrementado de enfermedad tromboembólica recurrente. El gran problema que nosotros tenemos como hematólogos cuando vemos estos pacientes, los pacientes que desarrollan ya el síndrome postraumático crónico, que en realidad es un dolor de cabeza poder manejar este tipo de pacientes porque es muy complejo, la verdad, ¿no? O pacientes que hacen embolia pulmonar y que terminan haciendo una hipertensión pulmonar crónica, que ustedes lo ven, ¿no? Como especialistas, pueden ven estos casos y la verdad es que son de manejo bastante complejo, ¿no? Hace ya bastantes años, en el año 2008, en Lancet se publicó un estudio que es el estudio ENDORSE, ¿no? Que es un estudio en donde se evaluó en un día determinado en muchos hospitales y en varios países del mundo, ¿no? Pacientes que estaban en riesgo para enfermedad tromboembólica venosa. 32 países, 358 hospitales, en donde se veía, basándose en la guía del ACCP, ¿no? Cuál era el riesgo para enfermedad tromboembólica y cuántos recibieron profilaxis. Entonces, miren, lo interesante que se los muestro acá es que este estudio en DORS, a pesar de que ya tiene bastantes años, enroló una cantidad importantísima de pacientes, más de 60.000 pacientes, de los cuales eran más o menos 30.800 quirúrgicos, 37.300 pacientes médicos, ¿no? De esto se determinó que, por ejemplo, 35.329 pacientes estaban en riesgo para enfermedad tromboembólica venosa, casi 20.000 quirúrgicos y casi 15.500 médicos. Ahora, ¿qué se concluyó de esto? A pesar de que hay guías estándares y a nivel internacional y hay consenso sobre tromboprofilaxis y todo, miren, solamente el 58% de los pacientes quirúrgicos que cumplían criterios para recibir profilaxis, recibieron la profilaxis. Y solamente el 39.5% de los pacientes que tenían criterios para tromboprofilaxis recibieron la profilaxis, ¿no? Entonces, tenemos una gran proporción de pacientes hospitalizados que tienen riesgo, pero solamente una baja población recibe adecuada profilaxis. Y yo se los aseguro completamente que en la época actual estamos muy parecidos, ¿no? No han habido muchos cambios a pesar de los estudios que se hacen, ¿no? Y de las guías que nos hablan sobre la tromboprofilaxis, pero la verdad no son políticas que adoptan los hospitales y que debería de adoptarse como una norma, ¿no? Eso es lamentablemente lo que sucede acá en nuestro país. Converso con todos los colegas de Latinoamérica, en Latinoamérica también están igual, ¿no? Probablemente en Estados Unidos y en Europa haya un poco más de conciencia de tromboprofilaxis, pero a nivel de nuestra región todavía estamos muy bajos, ¿no? Entonces, bueno, las profilaxis que usaban eran muchísimos tipos de profilaxis, uso de anticoagulantes como profiláctico, pero también y medias de compresión intermitente, compresión neumática, media de compresión graduada, aspirina también, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá vemos en este mismo estudio, por ejemplo, en la barras, ¿no? Cómo teníamos, de acuerdo a los países que fueron involucrados, ¿no? Ninguno llegaba a tener 100%, por ejemplo, ¿no? Hay pacientes que llegaban a 40%, 50%, pacientes que llegaban a menos del 20%, ¿no? Hay pacientes que definitivamente no usaban tromboprofilaxis, entonces,
Es muy variable a nivel mundial el tema de la tromboprofilaxis en un paciente hospitalario en general. Las complicaciones de una persona que desarrolla una enfermedad tromboembólica, que haga una trombosis ya de tipo recurrente, que haga el síndrome postrombótico, que el émbolo se vaya al pulmón y nos termina haciendo una embolia pulmonar, y después de una embolia pulmonar, pasado el tiempo, desarrolla una hipertensión pulmonar secundaria. ¿Cuál es más o menos el pronóstico después de una primera trombosis venosa profunda en pacientes sintomáticos? La incidencia acumulada va a ir de acuerdo a la cantidad de años, ¿no? A los 2 años puede desarrollar un 17% trombosis venosa recurrente, un 25% síndrome postrombótico, con una sobrevida del 80%. A los 5 años ya aumenta, de 17 pasa a 24 en lo que es trombosis venosa recurrente y síndrome postrombótico de 25 a 30%. A los 8 años aumenta mucho más, ¿no? 30% de trombosis venosa recurrente, 30% de síndrome postrombótico. Entonces nosotros vemos muchas veces pacientes que hacen eventos trombóticos y después de varios años nuevamente vienen a la consulta, ¿no? Porque otra vez hacen un segundo, tercer episodio de evento trombótico o ya desarrollaron el síndrome postrombótico, que como les digo, es un manejo que ustedes lo ven, ¿no? Pero en realidad es bastante complejo, ¿no? Y bastante complejo por esto, ¿no? Porque son pacientes que ya llegan con lesiones ulcerativas, ya llegan con toda una serie de cambios, de atrofia, la hiperpigmentación que se produce, el edema y toda la sintomatología que el paciente manifiesta, ¿no? Entonces, ya son pacientes en donde tienen que estar entrando muchas veces permanentemente a sesiones de limpiezas quirúrgicas, porque estas úlceras muchas veces se infectan y trae toda una serie de complicaciones. Esto es lo que nosotros no queremos ver, la verdad, ¿no? La verdad, nosotros queremos tener la menor cantidad posible de pacientes con estos síndromes postrombóticos, pero en la práctica diaria lo vemos y en una proporción bastante importante, ¿no? La incidencia de este síndrome postrombótico entre un 20 y 60% generalmente aparece entre 24 meses a más después de haber desarrollado un evento trombótico, ¿no? En relación con la trombosis venosa de ese mismo lado, ¿no? No existe una relación directa con la extensión de la trombosis venosa profunda. A veces tenemos pacientes que hacen trombosis venosa profunda distal y desarrollan un síndrome postrombótico, ¿no? eh, o no necesariamente tiene que ser una trombosis venosa profunda extensa, proximal y distal para que haga un cuadro postrombótico, ¿no? Y un importante porcentaje de los casos ya es bastante complejo de manejar, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, cómo va a medida de los años, a medida que pasan los años, cómo los pacientes van presentando mayor porcentaje de úlceras, que son las que complican a estos pacientes, ¿no? A partir del cuarto, quinto año ya vemos más del 60% de pacientes que desarrollan este tipo de úlceras flebostáticas, como llamamos, después de un episodio de trombosis venosa profunda. La hipertensión pulmonar crónica también es otra complicación importante, ¿no? Que la incidencia acumulada de hipertensión pulmonar crónica es más o menos de 4% a los 2 años, y similar al síndrome postrombótico, posterior a los 2 años después de haber tenido un evento de embolia pulmonar, estos pacientes ya pueden comenzar a desarrollar sintomatología propia de una hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, prevenir la tromboembolismo pulmonar también puede disminuir la posibilidad de una hipertensión pulmonar crónica. Y lamentablemente muchas veces estos pacientes con hipertensión pulmonar crónica ya quedan discapacitados de por vida, ¿no? Porque ya no pueden hacer sus actividades ni familiares ni laborales en forma normal, ¿no? Ya quedan bastante dependientes, muchas veces quedan dependientes de oxigenoterapia, ¿no? Y la verdad es bastante penoso ver este tipo de pacientes, ¿no? Los métodos de tromboprofilaxis ya lo sabemos perfectamente, ¿no? La heparina no fraccionada solamente se usa en los casos de que tenemos pacientes con enfermedad renal importante, porque no podemos usar la enoxaparina, que es el pivote o el anticoagulante que más comúnmente usamos en la institución hospitalaria, ¿no? La dosis profiláctica ya sabemos que es 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 24 horas, ¿no? Teníamos dalteparina hace muchos años en el país, pero ya no la tenemos, tinzaparina tampoco no la tenemos. Fondaparinol, que es un anticoagulante inhibidor también del factor 10 interesante, no,
Ya hace varios años que no disponemos acá en el país, pero sí tenemos los anticoagulantes orales directos, este, como dabigatran, rivaroxaban, apixaban, que son los que están desplazando un poco ya el campo de los anticoagulantes parenterales y de incluso de la misma warfarina, ¿no? Por las bondades que tienen desde el punto de vista farmacocinético, farmacodinámico, la facilidad de administración, que son anticoagulantes orales, y a diferencia de la warfarina, pues que no hay el problema de las interacciones, o hay mínimas interacciones medicamentosas, ¿no? Y no hay interacciones con los alimentos. Entonces hay toda una serie de beneficios que ahora ya estamos desplazando un poco el uso de enoxaparina o warfarina por esto, ¿no? El diagnóstico de la enfermedad tromboembólica venosa, bueno, tenemos básicamente trombosis venosa profunda de los miembros inferiores, tromboembolismo pulmonar, trombosis de venas lugar o inusuales, ¿no? La trombosis venosa profunda podemos tener en la extremidad superior, muchas veces asociada a catéter. En la parte pediátrica se ve muy frecuentemente trombosis venosa profunda asociadas a CVC, pero también lo vemos en la parte adulta, ¿no? eh, Trombosis en la extremidad inferior, determinar importantísima, y ahí sí coincido con el doctor Carmelino en el sentido de que la ecografía Doppler tiene que ser realizada por una persona que realmente sepa hacer un ecodoppler, ¿no? Y que tenga un equipo adecuado para hacer el Doppler, ¿no? Tenemos las trombosis distales, las trombosis proximales, dentro de las proximales la femoropoplitea, la iliofemoral, ¿no? Y tenemos las trombosis venosas superficiales, que siempre es un tema de discusión, porque mucha gente dice, ¿lo anticoagulamos o no lo anticoagulamos? Si lo anticoagulamos, ¿cuánto tiempo? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? ¿Y después lo dejamos ahí o no? Bueno, hay muchos estudios que dicen que muchos casos de trombosis venosa superficial terminan lamentablemente haciendo trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, la tendencia es a poder irse a la anticoagulación en estos pacientes. El tromboembolismo pulmonar, tenemos los scores de en donde ya hablamos de acuerdo a los scores de Wells, que por ejemplo es uno de los que más se utiliza a nivel mundial, tromboembolismo de bajo riesgo, de intermedio, de alto riesgo. Y trombosis en venas inusuales, como por ejemplo ya trombosis raras, llámese trombosis venosa esplénica, las venas retinianas o senovenosos cerebrales, que nos obliga a estudiar ya cuadro de probables trombofilias, ¿no? Entonces, cuando una vez se realice una adecuada anamnesis y una exploración física y tengamos la sospecha de una embolia pulmonar, vamos a seguir un árbol de decisiones basado inicialmente en la puntuación de escala de Wells, o seguimos estos algoritmos diagnósticos en función de la probabilidad pretest. Por eso coincido también, anamnesis, examen físico y una buena ecodoppler necesitamos de todas maneras para hacer el diagnóstico, ¿no? La escala de Wells para trombosis venosa profunda en general involucra varios ítems, ¿no? Cáncer activo, parálisis o inmovilización de la extremidad inferior, estancia en la cama de 3 o más días, hipersensibilidad en toda la distribución del sistema venoso, el respectivo edema, la pantorrilla hinchada, ¿no? Tenemos ya todo un score, una puntuación para poder determinar si este es altamente sospechoso de enfermedad tromboembólica o de trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, cuando tenemos de 0 a 1 puntos es muy improbable que sea una trombosis venosa profunda. Cuando tenemos 2 o más puntos es muy probable que sea. En esos casos definitivamente tenemos que ir al Doppler. El Doppler bien hecho, si es negativo, y aún así tenemos la sospecha de que pudiese ser una enfermedad tromboembólica venosa, recurrimos a otro parámetro de laboratorio también importantísimo, que es el dímero D. Si el dímero D sale negativo, definitivamente el dímero D es un parámetro de exclusión para trombosis venosa profunda y para embolia pulmonar también, ¿no? Entonces, si sale negativo el dímero D, definitivamente no es trombosis. Si sale positivo, hay que volver a repetir la ecografía en una semana aproximadamente, es lo que se recomienda, ¿no? Porque tenemos casos a veces de inicialmente ecodoppler negativos, pero que a los siguientes días nos sale positivo, ¿no? Si sale ecodoppler positivo, obviamente ya estamos hablando de TBP, ¿no? En el caso de la trombosis venosa profunda improbable, es decir, de 0 a 1 punto, el dímero D es importantísimo. Si nos sale negativo, olvidémonos que es TBP. Si nos sale positivo, recurramos al Doppler. Si el Doppler nos sale negativo, nos olvidamos. Si sale positivo, definitivamente ya estamos frente a un cuadro de TBP. Para la embolia pulmonar también tenemos una escala de Wells, ¿no? La escala de Wells, que también nos dice
signos y síntomas de trombosis venosa profunda, si el paciente ha tenido una enfermedad tromboembólica previa, cómo está su frecuencia cardíaca, si está inmovilizado, si tiene cáncer, si tiene hemoptisis. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos scores también, ¿no? De 0 a 1, que puede ser una enfermedad, una embolia pulmonar improbable, o 2 o más de 2, que nos dice que sí es probable, ¿no? Y acá tenemos también un algoritmo eh, diagnóstico, ¿no? Si tenemos un paciente de bajo riesgo, es decir, un paciente con sospecha de embolia pulmonar sin shock, entonces vamos a usar o dímero D o nos vamos de frente al angiotensin, ¿no? Si el dímero D es normal, entonces excluimos la enfermedad, la embolia pulmonar, nos damos tratamiento. Pero si el dímero D nos sale elevado, ¿no? O si tiene una regla de predicción que nos dice que puede ser probablemente una embolia pulmonar, tenemos que irnos a hacer lo más pronto posible un angiotensin pulmonar. Si el angiotensin pulmonar nos sale negativo, definitivamente excluimos la embolia pulmonar, ¿no? Pero si nos sale positivo, y ahí sí ya empezamos el tratamiento. Y el otro es el paciente que viene con sospecha de enfermedad tromboembólica, pero que viene chocado. Ese es un paciente de alto riesgo. En ese paciente sí no nos podemos dar el lujo de estar pidiendo dímero D para excluir, ¿no? De frente hacemos un angioten lo más rápido posible y de acuerdo, si el angioten obviamente nos dice, perfecto, inmediatamente empezamos el tratamiento específico con todo lo que se necesita, ¿no? Si no, ya vemos un ecocardiograma, vemos ahí sobrecarga del ventrículo derecho, ¿no? Y buscar otras causas de inestabilidad hemodinámica. Ahora, el tratamiento. El tratamiento, hablar de los anticoagulantes es hablar de drogas que estamos usando ya hace casi 100 años, porque si ustedes ven la pirámide invertida, ya más o menos en la década del 30, o sea, de 1930 más o menos, comenzamos con las heparinas sódicas, ¿no? Las clásicas, como nosotros las conocemos hasta ahora, que después ya empezaron a aparecer en la siguiente década los antagonistas de la vitamina K, básicamente la warfarina o el acenocumarol que se utiliza en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, ¿no? En la década del 80, que empezó a aparecer la heparina de bajo peso molecular, que es una heparina, pero modificada en el sentido de que tiene mayor cantidad de factor 10 y mayor inhibición del factor 10, perdón, sobre inhibición del factor 2, y eso le permite un mejor manejo de los sangrados y todo lo demás, ¿no? Después comenzaron a salir ya a nivel parenteral inhibidor del factor 2, inhibidor del factor 10, ¿no? Y ya después, en las últimas décadas, ¿no? En los últimos 20 años aproximadamente, comenzaron a salir los inhibidores directos orales, tanto del factor 2 como del factor 10, ¿no? Entonces, estos son los anticoagulantes clásicos, ¿no? El antagonista de la vitamina K, que sabemos que actúa en diferentes niveles, inhibiendo factores 2, 7, 9, 10, es decir, multitarget, ¿no? Y igual pasa con la heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular, ¿no? A diferencia de los nuevos anticoagulantes, que ya no son nuevos para nada porque ya tienen más de 20 años en el mercado, o ya están por los 20 aproximadamente, en donde ya tenemos pues el dabigatran, el rivaroxaban, ¿no? El apixaban. Entonces, que tenemos por ejemplo los sabanes, que son los que inhiben directamente el factor 10, o los inhibidores del factor 2 de la trombina, como el dabigatran, por ejemplo, ¿no? Que ya son exclusivamente monotarget, entonces solamente inhiben un factor determinado, ¿no? Acá están las características iniciales de cada uno de estos con sus laboratorios que lo fabricaron, ¿no? Ahora ya tenemos en el mercado variedades. Edoxaban no tenemos todavía acá en Perú, pero me han dicho que por ahí va a llegar en cualquier momento, pero tenemos Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, ¿no? En el caso del Dabigatran, que es un anti-2, ¿no? Contra la trombina, el otro son anti-10, ¿no? Rivaroxaban y Apixaban. Cada uno tiene su determinada vida media, su determinado pico de acción, ¿no? Su biodisponibilidad oral, ¿no? El rivaroxaban es el que más biodisponibilidad oral tiene. Y desde el punto de vista renal, sí es importante recalcar que, por ejemplo, el dabigatran se elimina 80% renal, a diferencia de rivaroxaban o de apixaban, que se elimina mucho menos, ¿no? 40% renal y 25% renal. Es por eso que muchas veces ahora ya muchos colegas se están inclinando a usar apixaban, por ejemplo, en pacientes que incluso tienen deterioro de la función renal. Pueden tener una enfermedad renal crónica estadio 3, por ejemplo,
o con una depuración de creatinina que está más o menos entre 10 a 30 mililitros por minuto y están usándose este tipo de medicamentos porque tienen menor eliminación renal. A diferencia de la Vigatran, que sí es un poquito más complejo usarlo en pacientes con, con enfermedad renal ya crónica avanzada, ¿no? La dosis, por ejemplo, bueno, eso ya se lo voy a mencionar después. El espectro de los estudios que se hicieron en enfermedad tromboembólica venosa, ¿no? Tanto con Dabigatran, Riva, Pixa, por ejemplo, tenemos múltiples estudios en diferentes contextos, ¿no? Pacientes con enfermedad en fase aguda, pacientes con enfermedad a largo plazo o con extensión del tratamiento, ¿no? La eficacia de estas drogas en los diferentes estudios que se hicieron, por ejemplo, Dabigatran con sus estudios Recover, Rivaroxaban con sus estudios Einstein o Apixaban con su estudio Amplify, Eoxaban con el Hokusai, pero no tenemos Eoxaban acá en el país, ¿no? En el tema de eficacia, tratándose de una enfermedad tromboembólica, viendo la posibilidad de una recurrencia de una enfermedad tromboembólica, favorecía en el ploteo de estos estudios, ¿no? Multicéntricos, este, el uso del DOAC sobre la warfarina o la enoxaparina, depende qué estudio era el que se estaba comparando, ¿no? En el caso de sangrados mayores, ¿no? La seguridad de los DOACs en comparación, por ejemplo, con warfarina, ¿no? También en el ploteo favorecía o favorece el uso de estos medicamentos, ¿no? El tratamiento en sí, ya cuando tenemos una enfermedad tromboembólica confirmada, bueno, el uso del anticoagulante, ¿cuál es el tema? Es básicamente disminuir la trombina, el coágulo de fibrina para reducir los síntomas y prevenir la extensión y embolización del trombo. Entonces, usamos en la fase aguda, llega un paciente a una institución hospitalaria, usamos heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular, más o menos de 5 a 10 días, y de ahí lo pasamos a warfarina. Es lo que normalmente usamos, por ejemplo, en el hospital donde yo laboro, ¿no? Pero si estamos en una clínica o estamos en otra institución, o a lo mejor se le conversa a la familia, se puede usar de inicio anticoagulantes orales directos. Por ejemplo, si decidimos usar rivaroxaban, se usa 15 miligramos 2 veces al día por 21 días y de ahí se pasa a una tableta de 20 miligramos por día. En el caso de la Pixaban, se usa más o menos 10 miligramos cada 12 horas por 7 días y de ahí pasamos a dosis de 5 miligramos cada 12 horas, ¿no? En el caso del Dabigatran, si ustedes usan el Dabigatran, necesariamente tienen que darle primero heparina bajo peso molecular durante los primeros 7 a 10 días y de ahí pasarlo a Dabigatran a la dosis de 150 cada 12, ¿no? Este es más o menos el, para que vean la posibilidad de desarrollar esto en el caso de pacientes con fibrilación auricular, el tema de la eficacia, el hecho de cómo los anticoagulantes orales directos versus la warfarina, ¿no? Tienen mejor objetivo primario, ¿no? Eh, menos posibilidades de sangrado grave y menos desarrollo de hemorragias intracraneales, ¿no? Un punto importante de esto es la adherencia de los anticoagulantes orales directos, ¿no? Las características farmacodinámicas o farmacocinéticas de las drogas permiten que el paciente tenga mejor adherencia en comparación a la warfarina, por ejemplo, ¿no? Entonces esto en el mercado ha abierto las posibilidades de que los pacientes opten por este tipo de medicamentos porque va a haber una mayor adherencia en comparación a warfarina. Ustedes saben que warfarina es un tema aparte porque warfarina es un anticoagulante que si bien es muy bueno, necesita estar haciéndose controles en forma seriada, ¿no? Y ya sabemos todos los temas relacionados a los medicamentos, a los alimentos que involucra el uso de la warfarina, cosa que casi no lo vemos con los anticoagulantes orales directos. Sin embargo, el tema económico es importante, ¿no? Y se los pongo acá para que vean más o menos cuáles son los costos económicos si lo queremos comparar con warfarina de los otros productos, ¿no? Entonces, warfarina definitivamente es el más cómodo, el más barato de todos los anticoagulantes orales, pero ya cuando empezamos a usar apixaban, dabigatran o rivaroxaban, ya estamos hablando de una cifra importante, ¿no? Más o menos, acá en nuestro país más o menos estamos hablando entre 250 a 300 soles mensuales de costo
lo que tiene que asumir la familia cuando nosotros decidimos usar anticoagulantes orales directos, ¿no? La aspirina también algunos lo han mencionado, particularmente yo no soy partidario de usar aspirina, ¿no? Se dice que en algún momento hay estudios que dicen que reducía o reduce la posibilidad de una enfermedad tromboembólica venosa recurrente sin aumento de sangrado, que podría usarse como una alternativa para pacientes con alto riesgo de recurrencia, pero que deciden descontinuar la anticoagulación o que no son candidatos a anticoagulación extendida. La verdad es bastante discrepante este punto del uso de la aspirina, no es la primera elección definitivamente. Sangrado en el paciente anticoagulado. Ese es un punto que también les quiero comentar porque es importante que lo conozcan, ¿no? Si empezamos a usar anticoagulantes, tenemos que estar atentos a que el paciente en cualquier momento nos pueda hacer un sangrado, porque es el principal efecto secundario de cualquier anticoagulante, ¿no? Es la causa más frecuente de abandono de tratamiento. ¿Cuántos pacientes sangran y ya después no quieren volver a tomar el anticoagulante, ¿no? La incidencia es de 1 a 3% por año, pudiendo llegar hasta 15% en pacientes frágiles o con comorbilidades. La mortalidad puede llegar a ser un 10 a un 30% de los eventos. Sangrado digestivo, la 2/3 parte de los episodios de sangrado mayor, con mortalidad de hasta un 18%. Y si hay una hemorragia cerebral, la mortalidad puede ser hasta entre un 40 y 50%, ¿no? Y totaliza más o menos el 90% de las muertes asociadas a warfarina y 100% de secuelas producto de sangrado. Entonces, es un tópico que hay que tener muy presente. Los DOACs no están libres de sangrados, ¿no? Sin embargo, es menor riesgo de sangrado cuando usamos DOACs que antagonista de la vitamina K, o sea, warfarina, pero el riesgo de sangrado mayor puede llegar hasta un 3 a 4% por año, ¿no? Se reduce la posibilidad de sangrado del sistema nervioso central cuando usamos DOACs en un 60 a 70% comparado con el antagonista de la vitamina K. Tener cuidado que la mayoría de los DOACs se concentran en el tubo digestivo, por eso es que vamos a ver en pacientes que usan anticoagulantes orales directos una cantidad importante de sangrados si es que lo presentan, pero sangrados digestivos, tanto alto como bajo, mayor que con la warfarina, ¿no? Siendo la principal fuente de sangrado de estas drogas. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que una persona desarrolle sangrado? Bueno, va a depender mucho si tenemos antecedentes de sangrado mayor. La edad, por ejemplo, mayor de 65 años, el riesgo es 1.7 veces mayor, pero si es una persona mayor de 80, el riesgo se triplica. Los controles del INR, ¿no? Por eso es importante. Los pacientes warfarinizados definitivamente tienen que hacerse controles regulares, ¿no? A medida que aumenta el INR, las posibilidades de sangrado aumentan muchísimo, ¿no? Sobre todo si es una persona frágil, anciana, y tenemos un INR más de 4.5, va a aumentar 12 veces el riesgo de sangrado. Entonces, es muy importante eso, ¿no? INR lábiles, esos pacientes que les salen los controles de INR por debajo o por encima del rango normales, esos INRs muy inestables, la verdad. La posibilidad de riesgo, de riesgo de sangrado también es importante, ¿no? El inicio del tratamiento anticoagulante, ¿no? Los primeros 3 meses de tratamiento generalmente ocurre más del 50% de los episodios de sangrado mayor. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente sale de alta, sale con una cita, la cita viene después de un mes y medio, y no se tuvo la precaución de decirle al paciente que se tenía que hacerse determinados controles a la semana, a las 2 semanas o a las 3 semanas para poder ver cómo están sus controles de INR sobre todo, ¿no? Medicamentos que alteran la hemostasia o interfieren, por ejemplo, con la antagonista de la vitamina K, los AINE, los ingredientes plaquetarios, otras drogas que van a potenciar el uso de la warfarina, ¿no? O pacientes que toman doble antiagregante y toman warfarina también, obviamente van a tener mayor riesgo, ¿no? Otras comorbilidades y factores genéticos que no hacemos el estudio en nuestro país de factores genéticos, es decir, que van a metabolizar la warfarina, por ejemplo, pero que sí sabemos que existen haplotipos, existen polimorfismos de este tipo de enzimas, en donde son pacientes que van a necesitar menor cantidad de warfarina para poder lograr el efecto deseado, ¿no? Entonces, eso no lo hacemos todavía en nuestro país. Características psicosociales también es importantísimo porque
Cuando nosotros damos anticoagulante a un paciente, tenemos que ver cuál es su grado de educación, su capacidad de discernimiento, qué soporte familiar tiene este paciente. Vaya a ser que una persona anciana que vive sola, no hay un soporte, no hay quien lo esté vigilando, ¿no? La falta de adherencia al tratamiento, ¿no? El riesgo de caídas también, ¿no? Pacientes que se paran cayendo, sobre todo personas gerontes que se paran cayendo a cada rato y terminan en emergencia, ¿no? Hay que también sopesar si está realmente indicado o hay una contraindicación para el uso de anticoagulantes en los pacientes con edad avanzada, ¿no? Las estrategias de manejo en estos casos, bueno, se investiga la causa subyacente que podría terminar el sangrado, se hace un control mecánico del sangrado, si es por taponamiento, cauterización, si es sangrado en nariz o cavidad oral, se puede usar ácido tranexámico, ¿no? Porque hay una actividad fibrinolítica incrementada, entonces el ácido tranexámico es un antifibrinolítico. Mantener condiciones generales para una adecuada hemostasia, una temperatura corporal cercana a los 36, 37 grados, que esté estable hemodinámicamente. Evitar la acidosis, porque la acidosis puede exacerbar el tema de sangrado, vigilar el estado vacío base y la calcemia, ¿no? Entonces tenemos algoritmos de al ingreso del paciente en tratamiento antitrombótico, ¿no? Dependiendo qué tipo de droga es la que está usando el paciente. Si, por ejemplo, está usando warfarina, bueno, lo primero que se le pide es un INR para ver cómo está, ¿no? Si ya está usando inhibidores directos, ¿no? Llámese dabigatran, rivaroxaban, apixaban, es importante determinar cuándo fue la última dosis que tomó y la dosis exacta que tomó e inmediatamente pedir una función renal y función hepática, porque tenemos que saber si esos riñones están funcionando adecuadamente y la parte hepática también cómo está, ¿no? En el caso de la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular, bueno, definitivamente con un perfil de coagulación simple, un TTPA, más o menos podemos darnos una idea qué tan prolongado puede estar por el uso de estas drogas, ¿no? En los hospitales donde tienen, por ejemplo, dosaje o determinación del antifactor 10A, sería ideal que se haga un dosaje de este tipo. Y también es importante ver cómo está la función renal, ¿no? Puede ser que sea un paciente que está con enoxaparina, pero tiene una función renal deteriorada. Definitivamente, esa puede ser la causa de un sangrado excesivo en un paciente, ¿no? De acuerdo a los valores de INR, ya se toman diferentes tipos de estrategias, ¿no? Que puede ser simplemente desde la suspensión de la droga o la reducción de la misma, o el uso ya de, llámese vitamina K, plasma fresco congelado, concentrado de complejo protrombínico, depende qué es lo que tengamos a la mano en primer lugar en el hospital, ¿no? Y cuál es la rapidez que necesitamos para poder revertir la sobreanticoagulación en este tipo de pacientes, ¿no? Por ejemplo, pacientes que vienen sobreanticoagulados por warfarina, plasma fresco congelado, es una buena alternativa, pero también hay que tener presente que pueden haber riesgos asociados a sobrecarga de volumen, a problemas relacionados a la transfusión, ¿no? Concentrado de complejo trombínico, por ejemplo, es una muy buena alternativa en pacientes que están sangrando, que tienen un INR elevado o que tienen mucho riesgo de desarrollar sangrados a pesar que tienen el INR, pero todavía no han sangrado, pero sí sabemos que puede tener riesgo, también es una muy buena alternativa, ¿no? En los sangrados por los anticoagulantes orales directos, ya les dije, establecer la hora de la última dosis, ver cómo está la función renal, la función hepática, ¿no? Eh, Tener presente que la recuperación completa de la hemostasia puede durar entre 1 o 2 días, sobre todo si usamos los sabanes, es decir, Rivaroxaban y Apixaban. En el caso de la Vigatran, como sabemos que es más o menos 80% de excreción renal, tenemos que ver cómo está su clearance renal, ¿no? Entonces, depende cómo está el clearance renal, ¿no? Un paciente que tiene función renal normal, entre 12 a 24 horas, suspendiendo la droga, ya se restituye la hemostasia, pero si tenemos un paciente que está entre 30 y 50 mililitros por minuto, puede demorar de 36 a 48 horas, si es menos de 30, más de 48 horas. Entonces, con el dabigatran hay que tener muy presente el tema de la función renal. Se estratifica el riesgo de acuerdo a qué tipo de sangrado es lo que tenemos. A lo mejor es un sangrado menor, solamente medida de hemostasia, suspender transitoriamente el anticoagulante, o podemos tener un sangrado severo o con riesgo en vida. Ese paciente debería ir a cuidados intensivos con un buen soporte, ver la posibilidad de usar concentrado de complejo protrombínico, ¿no? O uso de algún otro tipo de componente, ¿no? Y terapias adyuvantes, ¿no? Incluso hasta hemodiálisis, por ejemplo, en el caso del dabigatran,
uso de antifibrinolíticos, etcétera, etcétera. Antibióticos aprobados en uso todavía, y la lucizumab es lo que tenemos acá en Perú para revertir el efecto del dabigatran, ¿no? Y normalizar la hemostasia lo más rápido posible. Hay otros que todavía no llegan al mercado, como el andexané, la lipacine, ¿no? Todavía no los tenemos acá en nuestro medio, ¿no? En el caso de la vitamina K, si lo digo por experiencia propia, el concentrado complejo protrombínico, ¿no? El nombre comercial del producto es el Octaplex, por ejemplo, del laboratorio Sotafarma. Es un muy buen reversor de la sobreanticoagulación asociada a uso de warfarina, ¿no? En los pacientes que están sangrando o tengan un riesgo de sangrado importante, ¿no? El uso de este tipo de medicamentos es muy bueno, en 20 a 30 minutos revierte casi todo el efecto de la warfarina. Muy bien, espero no haberlos cansado, la verdad es muchísimo lo que pues, podría hablar sobre mi enfermedad tromboembólica. He tratado de tomar los puntos más importantes de la revisión y nada, eso sería todo. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. No, muchísimas gracias, Tocayo. Muchísimas gracias. Una clase magistral realmente de todo lo que es el tema de la trombosis venosa. Hemos hecho un recorrido acerca de todos los puntos tan importantes, ¿no? Que también el cirujano vascular, digamos, debe conocer, ya que recibimos también nosotros consultas al respecto y tenemos que darles una información y una orientación adecuada a nuestros pacientes. Quisiera saber, digamos, si existe alguna pregunta del auditorio para poder hacer al doctor Caubi. Mm, A ver, yo quisiera, digamos, hacerte una consulta al respecto. Hablaste como un factor de riesgo el uso de anticonceptivos. Eh, a ver, la pregunta es si, digamos, todas las mujeres que toman anticonceptivos tienen un riesgo aumentado de hacer una trombosis venosa profunda, Fernando. En el caso de los anticonceptivos, son mujeres que tienen trombofilia genética, o sea, tienen factores de riesgo ya predeterminados y que el anticonceptivo ha servido como un disparador para la enfermedad tromboembólica, ¿no? No es que todas las mujeres por el hecho de tomar anticonceptivo van a desarrollar trombosis, no. Es una población muy selectiva en realidad de pacientes que tienen alguna trombofilia, ¿no? Que no ha sido detectada, pero que al tomar el anticonceptivo aumenta el riesgo de la enfermedad tromboembólica, ¿no? Correcto. Mm. ¿Ya está en el petitorio farmacológico estos anticoagulantes directos, Fernando? De salud. Sí, por ejemplo, en salud tenemos el Dabigatran. El Dabigatran de 110 miligramos Ujú. está dentro del petitorio, ¿no? Se está haciendo las gestiones para tener la presentación de 150 miligramos. En el caso de la Pixaban y el Rivaroxaban todavía no se tiene. Se ha presentado expedientes para ver si ya lo podemos contar, ¿no? No sé a nivel del MINSA cómo estará, porque ellos tienen también su petitorio farmacológico. No sé si ya tendrán ellos Rivaroxaban o Apixaban, a lo mejor habría que preguntar a alguno de los colegas que trabajan en el MINSA, pero lo que yo te respondo es básicamente de salud, ¿no? Correcto. Y Ujú. aquí una pregunta del auditorio, muy brevemente, indicaciones de trombolíticos en la tromboembolia pulmonar. Ya, bueno, los trombolíticos en sí nosotros no lo usamos, o sea, como especialista no. Este es básicamente ya lo utilizan los cardiovasculares en ese sentido. Alteplase es lo que se está utilizando con mayor frecuencia, ¿no? En estos casos. Este, definitivamente sí están bien indicados sobre todo en los casos de embolias pulmonares masivas, en donde sabemos que el paciente tiene una altísima probabilidad de desarrollar posteriormente una hipertensión pulmonar crónica, ¿no? Entonces, sí hay una indicación, bastante clara en ese sentido, ¿no? Ujú. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Gracias por tu participación excelente. Eh, Siempre vamos a pedirte, por favor, que colabores con nosotros en estos cursos que hacemos para los médicos residentes. Ah, Lucho, ¿quieres alguna intervención?
Ah, aprecio. Nada, estaba alistándome para compartir Ah, ya, correcto. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Un abrazo enorme Sí. por tu presencia acá y muy buenas noches, muy amable. Muchas gracias, Fernando. Hasta otra oportunidad. Muy bien, ahora tenemos aquí presente a nuestro gran amigo, el doctor Luis León. Él trabaja hace varios años en los Estados Unidos, ha sido exalumno de la Universidad Cayetano Heredia, hizo su residencia en cirugía en Harvard UCLA Medical Center y luego completó su entrenamiento en cirugía vascular y endovascular en el Centro Médico de la Universidad de Loyola, en Chicago. Un gran amigo de siempre, Luis, siempre colaborando con nosotros en los eventos de PACBE y lo tendremos también en el Congreso de septiembre. Lucho, para no demorarnos mucho, la, el- la pantalla para ti. Gracias, Fernando. Como siempre, un gusto. Buenas noches a todos. Para no aburrirlos más, vamos a comenzar la charla sin más demora. Me pidió Fernando que les hable del tratamiento endovascular. Me pareció una maravilla escuchar al Doc Cowley, todas las cosas, el manejo médico de la trombosis, porque la verdad que no somos expertos, pero la verdad que es muy interesante saber los mínimos detalles del manejo médico. Pero yo les voy a hablar del manejo quirúrgico, que es lo que se me pide. Eh, entonces, cuando le manda a un paciente de estos y uno tiene que decidir, la evaluación del cirujano es decidir si el paciente necesita una intervención. Estos pacientes generalmente ya vienen anticoagulados y uno lo consulta para ver si el paciente necesita cirugía. La gran verdad es que la minoría de los pacientes que a uno le consultan van a necesitar una intervención. La minoría. Son muy pocos pacientes que uno tiene que intervenir y es lo que vamos a tratar en la siguiente media hora. ¿Cuáles son las opciones? Uno como cirujano puede decir, el paciente solamente necesita anticoagulación. Uno como cirujano puede decir, el paciente tiene anticoagulación contraindicada y puede sugerir la colocación de un filtro de la vena cava, que se hace menos y menos frecuente, que es otro tema de una discusión muy larga, pero solamente para decirles que la colocación del filtro de vena cava se está haciendo muy raro en estos momentos. Uno puede decir al paciente necesita trombolisis o trombectomía mecánica. Esas son las opciones quirúrgicas a un paciente o no quirúrgicas cuando el paciente no necesita. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo del tratar TBP es evitar la trombosis, la propagación de la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar. Número 2, mejorar los síntomas del paciente. Y número 3, prevenir la secuela a largo plazo que se llama el síndrome post-trombótico. ¿Qué tiene que ver uno? ¿Cuáles son los factores que uno tiene que considerar para decir este paciente necesita una cirugía o no? Número 1, el riesgo de sangrado. Número 2, ¿cuál es el riesgo de que este paciente tenga recurrencia del fenómeno tromboembólico? Y número 3, ¿cuál es el riesgo del síndrome posttrombótico? Entonces, ¿cuál es la comparación entre anticoagulación y cirugía? La anticoagulación ayuda mucho, ayuda a reducir la propagación del coágulo, número 1, y ayuda a reducir las chances de embolismo pulmonar. El problema es que anticoagulación no es ideal. ¿Por qué no es ideal? Porque es mucho menos probable que el trombo se resuelva rápidamente, que los síntomas se resuelvan rápidamente, y a veces los pacientes están muy complicados. La anticoagulación sola no no preserva la función valvular, no previene la obstrucción venosa y no reduce el riesgo de síndrome posttrombótico. Entonces, además de esto, el paciente que tiene una contraindicación a anticoagulación puede ser que no sea tampoco candidato a trombolisis, puede ser que se le necesite colocar un filtro, pero si el paciente necesita una intervención por síntomas severos y tiene contraindicación a anticoagulación, la tecnología ha avanzado tanto que no hay necesidad de darle trombolisis. Uno puede darle trombectomía mecánica y vamos a tratar de esto. Le voy a enseñar los sistemas que yo tengo disponibles en este momento en los Estados Unidos. Entonces, son 6 criterios que uno tiene que considerar en cada paciente que viene a consulta quirúrgica para una intervención posible. Número 1, cómo se presenta el paciente clínicamente. Número 2, cuál es la localización de la TDP. Número 3, cuánto tiempo el paciente ha tenido síntomas. Número 4, el riesgo de sangrado. Número 5, el estado general del paciente y cuál es su expectativa de vida. Y número 6, tan importante como los 5 puntos precedentes, es la preferencia del paciente a la variedad de cirugías que podemos ofrecer. Presentación clínica, el punto número 1 de los 6. Si el paciente es asintomático, no hay ningún rol para intervención. No hay beneficio clínico con un paciente que tiene una TEP diagnosticada que no tenga síntomas. Eso es un engaño, es no ético, es inmoral. Ahora, el otro extremo es cuando el paciente tiene una presentación en que tiene una amenaza de pérdida de miembro, que son la flegmasia, que puede verse una pierna muy hinchada,
rígida, muy doloroso y con cambios de coloración. Este paciente necesita intervención sí o sí. Inclusive la circulación arterial está comprometida por la falta de retorno venoso. Y la gangrena venosa, por supuesto, que es un hecho extremo, en el que se forman válvulas hemorrágicas y que tienen el riesgo sin intervención 50% de pérdida de pierna. Entonces, esos dos casos tienen que ser intervenidos. Eso no hay pregunta en la cabeza de ningún cirujano vascular decente. Número 3, cuando el paciente falla anticoagulación. ¿Por qué? Porque los síntomas siguen empeorando a pesar de tener anticoagulación adecuada, o cuando la trombosis se progresa cuando el paciente está recibiendo anticoagulación. Y la verdad que la principal preocupación del cirujano es prevenir el síndrome postrombótico en el futuro. Un caso como este, por ejemplo. El punto número 2 es la localización de la trombosis venosa profunda. En términos generales, porque siempre hay excepciones, una TBP tibial o poplitea no hay un rol para una intervención. Como les digo, hay excepciones y podemos discutir eso en la sesión de preguntas y respuestas. Y en el segmento fémoro-popliteo tampoco, por lo general, hay un beneficio. ¿Por qué? Y esto es una cosa que no se sabe. Hay mucha gente, inclusive especialistas, que no lo saben. Una vez más, cuando hay una trombosis venosa profunda en el muslo, en la vena femoral o la vena poplitea, no hay un beneficio de intervención. ¿Por qué? Porque hay esta transformación axial profunda poplitea. Y voy a tratar de explicar, esto es un fenómeno que explicó el doctor Raju. Esta es la vena femoral común, esta es la vena femoral y esta es la vena poplitea. En todos los del auditorio en este momento, y Dios quiera me incluyo todo, que digamos que estamos todos normales, el sistema principal, esta vena femoral, está completamente patente y la sangre regresa por la vena femoral. Cuando hay una trombosis de esta vena, se produce un cambio que tiene relación con la embriología, que es que esta vena que está cerrada en todos nosotros, se abre, la vena axial profunda poplitea. Entonces la sangre ya no regresa por esta vena que está trombosada, sino regresa por esta vena axial, que está aquí en puntos entrecortados, pero que pueden ver aquí en la venografía. Es un ejemplo maravilloso en el que la vena poplitea está patente, pero la vena femoral está completamente ausente. Pero se dan cuenta que la sangre regresa por esta vena axial hacia el corazón sin ningún impedimento y sin ningún síntoma. Entonces, por eso que estos pacientes con esta trombosis no tienen ningún beneficio en sacar el coágulo de aquí, porque la sangre regresa sin problemas al corazón por la vena axial. Es una cosa bien importante. El beneficio más grande de la cirugía, y por eso que la minoría de pacientes necesitan intervenciones, es el segmento iliofemoral, por 3 razones. Porque el segmento iliofemoral hay tanto coágulo que no se resuelve rápidamente con anticoagulación, número 1. Número 2, porque estas venas lamentablemente tienen una muy alta chance de recurrencia del TEP. Y número 3, cuando estas venas están comprometidas, el síndrome postrombótico años después es mucho más severo que cuando las venas son distales. Como en este caso, por ejemplo, es una trombosis muy proximal, se dan cuenta de la hinchazón del muslo, que indica una trombosis iliofemoral, y este paciente probablemente, si no se interviene, va a tener un síndrome postrombótico muy severo en el futuro. Una vez más, para reforzar que este probablemente es el punto más importante de la charla. Trombosis de la pantorrilla tiene un riesgo muy bajo de síntomas y de problemas en el futuro. Trombosis femoropopliteo, el riesgo es un poquito más alto, pero no justifica una intervención. La única área donde la intervención está justificada es el área iliofemoral, con excepciones, una vez más le voy a decir, que podemos discutir después. El punto número 3, ¿cuánto tiempo el paciente ha tenido síntomas? Generalmente hablando, menos de 2 semanas de síntomas es un cuadro agudo, entre 2 semanas y 6 meses es un cuadro subagudo y después de 6 meses es crónico. Pero al final, aquí se dan cuenta un caso agudo que se ve en ultrasonido intravascular, y por supuesto que el éxito técnico es más alto mientras más agudo el problema es. Pero lo interesante es lo siguiente. Si se ponen a pensar lógicamente, cuando el paciente viene a su clínica y le dice, doctor, yo he tenido síntomas por 4 días. Eso no significa que el coágulo comenzó 4 días atrás. El coágulo puede haber comenzado 3 semanas atrás y comenzó poquito a poquito hasta que hace 4 días el paciente se hizo sintomático. Ese coágulo no tiene 4 días de edad. Ese coágulo tiene 3 o 4 semanas de edad. Entonces, la verdad que al final, lo importante para decir el tiempo real, cuánto dura exactamente, es los estudios sonográficos o de tomografía o de resonancia, en que el coágulo se ve muy hipoecoico, como saben ustedes. Pero la vía principal es cuando uno interviene, la guía pasa como mantequilla, pasa muy rápidamente por el coágulo que es fresco y no pasa cuando el coágulo está mucho más crónico, y eso uno lo ayuda a determinar cuál es el mejor tratamiento. El punto número 4 que les dije es el riesgo de sangrado. Por supuesto, una persona con sangrado interno no puede ser sometida a trombolisis. Un paciente con un trauma cerebral o un accidente cerebrovascular reciente tampoco.
O cuando el paciente, por ejemplo, tiene un sangrado activo, gastrointestinal, biológico, obviamente no se le puede producir, no se le puede dar trombolisis. Esta es una lista muy grande que todos la deben conocer, está en cada libro, de las cosas que uno tiene que tener, son contraindicaciones absolutas para el uso de trombolisis. Esto es una cosa importantísima para cualquier intervención en cualquier parte de la medicina en general, las comorbilidades, la expectativa de vida. Un paciente que tiene un cáncer de pulmón, digamos, metastásico al cerebro y a los huesos, no tiene sentido hacer una intervención para prevenir el síndrome postrombótico, porque el síndrome postrombótico le va a pasar al paciente 2, 5, 8 años más tarde. Este paciente con un cáncer de páncreas, un cáncer de pulmón metastásico, probablemente está muerto en 6 meses. Entonces no hay necesidad de hacer la operación en esos casos. El punto número 2, cuando el paciente está muy enfermo, el paciente ha tenido 3 infartos hace 2 semanas, el paciente tiene oxígeno, no puede ser, tiene contraindicación de anestesia, no se puede operar a estos pacientes. Y número 3, cuando el paciente no es ambulatorio, por supuesto que no hay beneficio, lamentablemente, cuando el paciente no usa sus piernas, en general, en salvar la pierna. El paciente en general tiene que tener un estado funcional activo. Y número 2, que por lo menos tiene que tener 1 año de expectativa de vida, que no tenga una enfermedad neoplásica muy importante que restringe esa expectativa de menos de 1 año, ¿no? Y, como les dije, tan importante como los 5 puntos precedentes es lo que quiere el paciente. Si uno le dice al paciente, señor, le voy a ofrecer trombolisis, pero tiene un 1% de riesgo de sangrado, el paciente muy bien puede decir, no, no quiero un riesgo de sangrado, es una cosa devastadora. Entonces, puede uno ofrecer unas terapias alternativas. Entonces, esto se habló ya, como dijo el doctor Carmelino, la historia, examen físico y el score venoso es muy importante, hacer las imágenes adecuadas, comenzar con la enoxaparina, hidratar bien, y si uno decide intervenir, uno tiene que determinar en qué vena uno tiene que hacer el acceso. Esto es una cosa importantísima y el cielo es el límite, la verdad, para ver en qué vena puede uno acceder. Puede ser la vena femoral común, puede ser la vena poplitea, que es probablemente el acceso más frecuente que yo hago, puede ser la vena tibial posterior, o puede ser la yugular, o puede ser las venas braquiales. Entonces, depende de la situación donde uno puede entrar con las agujas, ¿no? Este es un ejemplo del sistema más usado que yo hago, que es el paciente con anestesia general en posición prone, que es boca abajo, ¿no? Entonces, se dan cuenta, el paciente está preparado, boca abajo, anestesia general. Los anestesiólogos no están muy contentos con nosotros porque eso toma un poco de tiempo ponerlos boca abajo. Y una vez que ya están boca abajo y preparados, se hace el acceso popliteo. Aquí ven el ultrasonido, que es un ultrasonido al costado de la cama. En la posición prone, en la posición de prone, con la cabeza hacia abajo, la vena poplitea está por arriba de la arteria poplitea, perdón. Y número 2, que cuando hay una trombosis venosa profunda en la vena poplitea, la vena, que normalmente es más grande que la arteria, está mucho más agrandada. Como ya saben que uno de los criterios para diagnosticar una TDP aguda es que la vena, por la presencia del coágulo dentro de la vena, está mucho más agrandada. Entonces, este acceso es muy fácil, como van a ver en este momento. Se utiliza una aguja de micropunción, y aquí van a ver cómo la aguja se ve la punta de la aguja. Yo le digo a mis residentes, no puede ser que ustedes no vean la punta de la aguja entrando a la vena. No hay otra forma de hacer el acceso con seguridad. Entonces aquí la ven entrando hacia arriba y la pared anterior de la vena va a indentarse hasta que uno esté dentro de la vena, ¿no? Entonces la idea es, uno tiene que restablecer el flujo venoso desde el pie hasta la aurícula derecha. Flujo desde el tobillo hasta el corazón. Esa es la idea. Algo menos no es ideal. Esto, por supuesto que el coágulo más agudo, mientras más agudo es mucho mejor. Una cosa interesantísima es que el manejo postoperatorio, y en esto me encantó la charla del doctor Cauby, es tan importante como la intervención. Entonces, usted puede ser el técnico, el cirujano más exitoso y de mayor destreza en el mundo, pero si uno no sabe anticoagulación después de la operación, la maravilla, la magia que usted hizo en ese paciente se va a cerrar y uno comienza a cero. Entonces, es tan importante el conocimiento médico como es el conocimiento de las opciones quirúrgicas, la destreza quirúrgica. La anticoagulación, a diferencia de otros casos, uno no la para porque es una punción venosa. La punción venosa tiene una chance muy baja de complicación. Entonces, si el paciente está en enoxaparina o en heparina, uno no lo para antes de la cirugía, uno lo continúa y hace la operación con anticoagulación. Se trata las lesiones de fondo con extenso angioplastía y en particular con el uso del angiojet, que probablemente lo tienen en el Perú. Uno tiene que esperar hemoglobinuria, que generalmente se va en 2 a 3 días, y también puede pasar bradicardia y hipotensión por el mecanismo del angiojet. Vamos a atacar eso en un segundo. Pero si quieren un algoritmo, hay gente que le gusta mucho los algoritmos. A mí no me gustan mucho, la verdad, ceñirme a algoritmos, pero si a ustedes les gustan, el paciente con una trombosis aguda, lo que se hace con ese paciente es darle medias de compresión
anticoagulación y no hay urgencia de intervenir. Muchos de estos pacientes con anticoagulación, los síntomas se mejoran tanto que no necesitan intervención. Entonces, hay gente que inclusive cirujanos o radiólogos muy respetados en este país, que lo que dicen es que uno debería esperar hasta 2, hasta 4 semanas en que los síntomas se vayan y decidir 4 semanas después si uno necesita intervención. Que eso va a parecer una cosa rara, ¿no? Uno diría, si espero 4 semanas, ese coágulo va a estar muy organizado, va a ser mucho más difícil de sacar. Pero como les voy a enseñar, los aparatos que tenemos ahora disponibles son tan buenos que uno puede sacar coágulos semi-organizados sin problemas. Entonces, demorar 1, 2, 3, 4 semanas no es el fin del mundo. Entonces, como le digo, si el paciente mejora y está clínicamente y la imagen sonográfica está mejor, uno puede observarlos y mantenerlos en anticoagulación. Si el paciente no mejora después de 1, 2, 3 semanas, mientras más joven, más activos, uno de repente corre el tiempo, uno trata con trombolisis fármaco-mecánica. Entonces, bueno, más de lo mismo. El beneficio de la trombectomía fármaco-mecánica, esto es el cambio que ha pasado en los últimos 5 o 10 años. El cambio es que anteriormente siempre necesitamos usar trombolisis. Y trombolisis, la selección del paciente, eran muy pocos los pacientes, o eran menos los pacientes que serían candidatos al procedimiento, porque muchos de estos pacientes tenían cirugía ocular, cirugía neurológica reciente, y no se les podía operar, estaban sangrando activamente, pero ahora, como tenemos aparatos que pueden sacar el coágulo mecánicamente sin necesidad de trombolisis, uno puede operar a todos estos pacientes si los síntomas son severos suficientes en los que no se podía usar trombolisis. Una cosa interesantísima también que ha cambiado muchísimo, en el pasado uno ponía un catéter de trombolisis y los ponía en cuidados intensivos y regresaba al día siguiente, inclusive 1 o 2 días, eran cirugías seguidas todos los días. Miren el análisis financiero de lo que significa hacer el procedimiento solamente hoy día, y comenzar y terminar hoy, versus comenzar y terminar al día siguiente en una unidad de cuidados intermedios, versus comenzar y terminar al día siguiente en cuidados intensivos. Miren los costos. En 147 pacientes, 1.1 millones de dólares es el costo de hacer el paciente, como le llaman aquí, single setting, que es en un setting único. Uno no tiene que mandarlos a la cama hospitalaria. Cuando uno los manda a cuidados intensivos, el gasto es de 2.3 millones, y en cuidados intermedios. En intensivos es de 2.6 millones. Entonces, no solamente es beneficioso hacerle un single setting, como dicen, pero es también financieramente beneficioso. Entonces, de alta, como les dije, el ABC es muy importante. El número 1 es la ambulación temprana. B, que es los anticoagulantes de la sangre, y la compresión. Son las 3 cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando uno da a los pacientes. El seguimiento se le hace en la oficina a 1, 3, hasta 1,5, 2, y luego una vez al año, hasta 3 años después. Ahora, para pasar a la cosa interesante, la cosa sexy de la presentación, es la evolución del tratamiento, ¿no? Miren, el año 37 es cuando comenzaron los cirujanos a aventurarse y entrar a sacar coágulo con las manos. Entonces, estos son los instrumentos rudimentarios en ese momento, hace casi 100 años, en que se daban estas cantidades de coágulos impresionantes y largas, ¿no? Luego el doctor Fogarty salió con su balón, uno tenía que hacer una venotomía en la ingle, pasar el Fogarty y sacar el coágulo mecánicamente, y tenía estos espécimen groseros de coágulos agudos que uno sacaba con cirugía abierta. En los años 80 comenzó la cirugía un poco más sofisticada de la trombosis ilofemoral, en que se añadía las fístulas arteriovenosas para mantener el sistema venoso patente. Muchos de estos estudios vinieron de Suecia y de Suiza, de Europa, hasta los sistemas endovasculares. Este es uno de los sistemas, los primeros que me tocó usar. La verdad que no me gusta mucho, por el hecho de que estos pacientes hacen mucha hipotensión, bradicardia, hacen hemoglobinuria, y inclusive la función renal se deteriora. Aunque la mayoría de casos es transitoria, esto pasa y no me gusta porque tengo otras alternativas. Pero básicamente es un sistema que aplica una fuerza muy potente de salina, ¿no? Que hace un vortex. Lo que hace es macer el coágulo y lo succiona al mismo tiempo. Ese es el sistema Angiojet. Como les dije, esto es una cosa que me pasa en la mayoría de pacientes que yo traté con Angiojet hace más de 10 años, entonces no lo uso más. El otro sistema que salió luego después de Angiojet fue el sistema de ICOS, que probablemente lo han escuchado como trombolisis acelerada por ultrasonido. En estos casos uno daba trombolisis, pero ¿por qué trombolisis toma 24 horas para disolver el coágulo? ¿Por qué? Porque los receptores alteplasa está dentro del coágulo. Entonces, la medicina tiene que entrar, tocar la superficie del coágulo y penetrar en el coágulo para activar esos receptores y que se disuelva el coágulo. Lo que uno hace es añadir ultrasonido. Cuando uno añade ultrasonido, uno está añadiendo un efecto mecánico sobre ese coágulo, que lo que hace es separa las hebras de fibrina
para que la medicina entre más rápido y disuelva el coágulo más rápido. Entonces, lo que la compañía predice, o lo que publica, es que lo que uno puede hacer en 24 horas con un catéter normal de trombolisis, añadiendo ultrasonido, uno puede hacerlo en 4 horas. Entonces, aquí se dan cuenta que en la parte izquierda, uno pone el catéter y el aclaramiento del coágulo es mucho menor que cuando uno añade ultrasonido. Este es el sistema, es una cosa complicada, tiene que mandar al paciente a cuidados intensivos porque usa trombolisis. Y bueno, salieron luego después, como ven, en el 2013, es la compañía Penumbra comenzó a sacar estos catéteres, que hay catéteres muy pequeñitos, de tamaño 3 hasta tamaño 12, y la máquina, el motor que aspira el coágulo ha cambiado muchísimo hasta que tenemos la última iteración ha salido este año nada más. Se está resumiendo, realmente necesitamos ahora un CAT7, que es probablemente el más efectivo en este momento. Y lo que se hace es lo siguiente, es un catéter que se pone dentro del coágulo y uno lo rota, como se dan cuenta aquí, y esto está conectado a una máquina, se lo voy a enseñar en un segundo. Ese es lo que usted hace, usted mueve el catéter de lado a lado y la manipulación es 1 a 1, y uno puede aclarar, se dan cuenta un tamaño, inclusive la vena cava, uno puede aclarar el coágulo teniendo paciencia y moviendo estos sistemas con suficiente tiempo. Entonces, este es el motor, le llaman aspiración inteligente. La verdad que no es tan inteligente en mis manos porque dicen que a uno le ahorra, uno debería sacar mucho coágulo y poquita sangre, pero les digo la verdad, usándolo hasta hace 1, 2, 3 semanas, se saca muchísima sangre todavía. Este es el sistema. Este sistema a uno le da una retroinformación acústica. Ojalá que se pueda escuchar. Cuando escuchan ese clic, es cuando se detecta el coágulo. Entonces, cuando no hay clic, uno se da cuenta que está en sangre y no debería aspirar. Cuando uno escucha el clic, y significa que el catéter está tocando coágulo, y ahí es cuando está aspirando. Esta es la animación de lo que es lo que está pasando con el coágulo y el sistema de aspiración. Se dan cuenta que uno va rotando, ahí lo estamos rotando, y se saca el coágulo. Por supuesto que las caricaturas siempre son más buenas que los casos reales. Los casos reales no pasan tan rápido. No me importa lo que diga el representante. Pero bueno, es un sistema muy bonito. Y se dan cuenta aquí en la derecha, la cantidad de coágulo que uno puede sacar es muy parecida a la cantidad de coágulo que uno saca quirúrgicamente. Este es el sistema de Pounce, que ni siquiera recién está aprobado en este país. Es un sistema interesante. Se dan cuenta que es una canasta de metal y tiene un sistema de succión al mismo tiempo. Entonces, creo que lo más fácil de enseñarles es este video. Fernando, ¿se escucha mi voz todavía si pongo aquí mute? ¿Me estás escuchando? Sí, se escucha muy bien, muy claro. De repente no. Pero bueno, voy a bajar el volumen. Uno lo que hace es, uno libera esta canasta y se dan cuenta que dentro hay un sistema de aspiración al mismo tiempo. Entonces les voy a enseñar cómo se avanza esto sobre una guía 018 dentro de la vena. Eso se llama la canasta de colección. Hay huequitos en el aparato en el que el médico puede decidir poder meter alteplasa, por ejemplo, si uno quisiera, o salino sin alteplasa. Y tiene un botón de on-off aquí atrás. Cuando uno lo aprieta, se activa el sistema de succión, que lo que hace es aspira el coágulo hacia una bolsa colectora abajo de la mesa. Entonces, ahora se va a ver cómo se aplica en la vena. Esa es la guía 018. Se dan cuenta que la canasta está comprimida. Cuando uno mueve esa asa giratoria, uno lo abre. Entonces, uno avanza el aparato sobre una guía 018. La vaina introductora es de 10 French. Pasa el coágulo. Y una vez que uno ha pasado el coágulo, con esa marca radiopaca, uno se da cuenta que ya pasó el coágulo y uno activa la canasta. Una vez que activa uno la canasta, rotando esa hélice azul, uno lo jala hacia atrás lentamente, aplicando el botón, prendiendo el aparato para que succione el coágulo al mismo tiempo. Se dan cuenta que esta canasta se abre de acuerdo al tamaño de la vena. Entonces, si la vena es grande, se abre muy grande. Si la vena es pequeñita, se abre chiquita. Pero lo que hace es, hay aposición del aparato con las paredes de las venas. Por supuesto que otras compañías tienen la preocupación de que dicen, bueno, esto no solamente saca el coágulo, pero puede dañar las venas. Si pues es un miedo teorético.
en que uno puede estar arrancando las válvulas, ¿no es cierto? Cuando uno pasa ese sistema también. Por motivo de tiempo vamos a seguir, ya se dieron la idea del sistema Pounce. Estos son casos reales con este sistema. Aquí ven a la izquierda una trombosis axilar subclavia en el miembro superior, y en la parte derecha pueden ver trombosis del sistema femoral e iliofemoral. Este es el sistema que es probablemente mi preferencia, es el sistema de la compañía Inari, que es un sistema parecido al otro, que básicamente tienen la canasta, pero tienen esta bolsa de colección, que básicamente es una bolsa que se colapsa. Entonces uno jala el coágulo hasta el coágulo entra a esta bolsa de colección y uno lo saca del aparato y lo exprime en la parte de atrás de la mesa de sala de operaciones. Son dos partes del sistema, y es un sistema que usamos hace 5 o 6 años con muy buenos resultados. Este estudio del sistema de Inari o Clot River es el estudio más grande que se ha hecho en trombectomía mecánica en el mundo. 500 pacientes en 43 sitios en los Estados Unidos, y los resultados fueron muy buenos. Se dan cuenta aquí, 65 minutos fue el tiempo promedio, entre 46 y 87 minutos. Es un procedimiento muy rápido. Más del 99% de casos se hicieron solamente en una sesión única. Un 0.6% de casos tuvieron que mandarlos para hacer más trombolisis los siguientes 24 horas. Más o menos en promedio fueron 4 pases del aparato, con una pérdida de sangre muy pequeñita, 40 centímetros cúbicos, muy poca la necesidad de uso trombolítico, solamente 0.4 se le tuvo que dar al T-plácido. Es una cosa muy segura para pacientes que no se puede dar trombolíticos. Y miren, los cuidados, solamente 2% se quedaron en cuidados intensivos, y el promedio de la estadía en el hospital fue de 1 día. Esto solamente para enseñar los colores. Miren, la remoción del coágulo es muy alta antes de la trombectomía y muy baja después de la trombectomía. Esto es el dolor. O sea que el coágulo, el dolor, con muy pocos efectos secundarios, como por ejemplo 8%, que no todos fueron relacionados al aparato. Entonces, y la restauración del flujo en las venas fue muy alta. Este, el aparato de Aspirex, no está aprobado en los Estados Unidos. Yo sé que ustedes lo tienen en el Perú. Yo uso mucho el sistema Rotarex en las arterias, que es un sistema muy parecido, y les voy a enseñar esta animación. Una vez más, el paciente está en posición prone, acceso popliteo, y se abre el aparato. El aparato rota, por lo menos el Rotarex rota 80.000 revoluciones por minuto, y hay una ventana en la que se colecta este coágulo. Una vez más, este es un sistema muy parecido al sistema Rotarex en las arterias, que nos gusta mucho para enfermedad aterosclerótica o restenosis de los stents. Yo creo que hay muchísimos más aparatos en el mercado. Estos son los aparatos que nosotros tenemos disponibles en Arizona, menos el Aspirex, que todavía no ha llegado, no está aprobado por lo menos. Y lo último que les quiero decir para pasar a la charla de preguntas es lo siguiente, una cosa interesantísima, que este papel lo acabamos de mandar, acaba de ser aceptado en el JVS, en el Journal of Vascular Surgery. Es un trabajo de nuestro grupo y se llama La experiencia inicial con el manejo ambulatorio de la trombosis venosa profunda ilofemoral en el sistema de May-Thurner. Lo que hicimos, bueno, podemos discutir ese caso, pero es el primer reporte en el mundo en el que el manejo de trombosis venosa profunda, que se ha hecho hasta ahora, se ha hecho en el hospital, lo estamos haciendo ambulatoriamente y podemos discutir. Al final, en conclusión, la mayoría de pacientes, acuérdense, no necesita una operación. Número 2, cuando usted decide una intervención, uno tiene que ver el estado clínico, el riesgo de sangrado y la severidad de los síntomas para operar. Hay muchísimos aparatos en el mercado que uno le permite sacar el coágulo con mucha seguridad y eficacia. Y como está pasando con otras patologías vasculares, por ejemplo las arterias, el manejo de esta enfermedad está cambiando y está yendo hacia el manejo ambulatorio. Muchísimas gracias, como siempre, por su atención, y dispuesto a resolver cualquier pregunta si tuvieran, si la puedo responder. Gracias nuevamente, Fernando, por la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lucho. Excelente charla, excelente, muy, muy, muy didáctica, muy, muy de lujo. Por favor, ¿alguna pregunta, por favor, del auditorio? Tenemos aquí varios cirujanos, también cardiovasculares asistentes. De repente, el doctor Aste, el doctor, creo que por aquí también va Oscar Talledo. ¿Quisieran participar? ¿Alguna pregunta? Y Raúl Patizo también. Raúl, sí, perdón. 38, 10, 97. Cuéntame, hermano. ¿Alguna pregunta del auditorio, por favor?
Cuando utilizas estos sistemas creo que el doctor Talledo quiere hacer una pregunta. Sí, Oscar, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? sí. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Excelente charla. Quisiera preguntarle si ha excluido la parte de embolia pulmonar por alguna razón o se puede hablar No, de eso ahora. solamente que se me pidió hablar de trombosis venosa profunda, no se me pidió hablar de embolismo pulmonar. Encantado en otro momento, porque es una charla de otra hora, de compartir mi humilde experiencia en embolismo pulmonar, que también usa generalmente los mismos aparatos. Usamos el mismo sistema de penumbra, que es la aspiración inteligente. Usamos el sistema de Inari, que no se llama Clotriver, se llama Flowtriver, que es un poco distinto. Usamos el sistema de ECOS. Entonces, todos los sistemas, casi todos los sistemas se pueden usar en el pulmón, por supuesto con variaciones, pero Fernando, yo encantado, tienes mi tiempo y mi disponibilidad si quisieras una charla en embolismo pulmonar, encantado de compartir nuestra experiencia en ese aspecto. Excelente, Lucho. Te comprometemos entonces para una sesión de la asociación, digamos, ordinaria ya fuera de este curso. Con todo gusto, Lucho. Muchísimas gracias por tu ofrecimiento. Una consulta, Raúl, ¿cómo Fernando. estás? ¿Cómo estás, Raúl? Hola Lucho, Hola, excelente Raúl. tu charla. Una consulta. Mujer de 42 años, que en las últimas 3 semanas de programación para una cesárea, embarazo de alto riesgo, primer bebé, hace una trombosis iliofemoral y se le hincha la pierna. Y por el tiempo de edema calculamos que tiene 3 semanas de trombosis y está programada para una cesárea una semana después, por lo tanto se le inicia tratamiento con enoxaparina. La paciente pesa 65 kilos más o menos, se le inicia tratamiento con enoxaparina 60 unidades cada 12 horas y la pierna se les hincha bastante y la paciente mejora. Pero la paciente va a cesárea y después de la cesárea hace nuevamente un edema muy importante de la pierna y es lo que tiene actualmente una semana y media después de la cesárea estando de lactar. Está con enoxaparina igual la dosis plena. ¿Qué sugieres que se le pueda hacer? Gracias, Raúl. Bueno, la cosa se hace un poquito menos complicada ahora que ya dio a luz, ¿no? Porque siempre es complicado usar, a pesar de ella está en el tercer trimestre, no es tan complicado usar radiación, pero de todas maneras, ya dio a luz, Dios quiera que el bebé esté sano. Han pasado ya más o menos 5 semanas, Raúl. Yo creo que si la paciente está con síntomas tan severos, el paciente necesita una intervención definitivamente. Si la hinchazón es desde el muslo, probablemente el coágulo era iliofemoral, me imagino, Raúl. El cilio femoral, sí. Bueno, Iliofemoral. entonces, clarísimo, este paciente necesita una Derecho, operación. del lado derecho. Sí, bueno. Entonces, bueno, eso puede ser porque el estado protrombótico del embarazo solamente, o puede ser un sistema de compresión de la vena ilíaca del lado derecho. Ya sabes, dicho sea de paso, May Thurner debería ser eliminado, porque May Thurner, los doctores May y Thurner describieron la compresión de la vena ilíaca izquierda por la arteria derecha. Eso es May Thurner. Pero ya nos hemos dado cuenta en 100 años de la descripción de esta patología, en que hay compresión de la derecha sobre la derecha, de la izquierda sobre la izquierda, derecha sobre izquierda, izquierda. Entonces, en general se debería llamar, deberíamos alejarnos de epónimos, parar de hablar de May Thurner y hablar de sistemas de compresión ilíaca venosa. Entonces, este paciente probablemente ha tenido de repente una compresión un poco crónica por el embarazo, por el útero que creció. Puede ser que tenga una compresión extrínseca de un hueso, lo que sea, yo creo que este paciente tiene una operación. Una vez más, Raúl, la tecnología el 2024 está tan avanzada que inclusive si tú quisieras evitar la trombolisis porque el obstetra que hizo la cesárea no quisiera que le hagan trombolisis tan rápido, uno puede entrar con sistemas puros de trombectomía mecánica. Y, como te digo, hacer angioplastía o stents si necesita, ¿no? Una paciente tan joven, uno estaría un poco más alejado de los stents, pero yo creo que ese paciente necesita claramente intervención con síntomas severos, con una trombosis venosa proximal, porque esta paciente va a estar correteando a este muchacho en un año, necesita preservar la función activa de este paciente, ¿no? Entonces, yo creo que el paciente necesita una operación definitivamente. Gracias, Lucho. Lucho, ¿usas filtros de cava? Hola, Hernán. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Eso es una evolución desde el año 2010 que hemos hecho estos procedimientos, hace 14 años. Déjame decirte, cuando yo era joven y inexperto, ponía filtros a todos, porque tenía mucho miedo del embolismo pulmonar que uno produzca a través de la trombectomía. El problema, como ya sabes, esto pasa en el Perú y pasa en los Estados Unidos. El paciente no regresa, número uno,
Y número dos, a veces regresan y el filtro se ha movido y uno no puede sacar. Y eso causa problemas. Y hemos visto paciente tras paciente. Las patas se rompen, el filtro se mueve. Entonces, luego hicimos una política de no ponerle a nadie. Y en 19 años de carrera, te soy sincero, tengo una muerte intraoperatoria. Con el sistema Trellis, que ya no se usa. Y la verdad que este caso yo lo he discutido en muchos meetings en el mundo, incluso al doctor Comerota le pregunté qué piensa, y no había una causa común, pero ya sabes que un mal resultado te modera la práctica. Entonces, yo tengo criterio selectivo, Hernán, para usar los filtros en estos casos. Número uno, si el paciente ha tenido trombosis, ha tenido un embolismo pulmonar pasado, yo soy muy fácil de usar los filtros. ¿Por qué? Porque a veces estos pacientes han tenido ya un TEP que les ha quitado, digamos, 25 o 30% de la función del pulmón. Entonces, a mí me parece, Hernán, que todo caso tiene un poquito de embolismo pulmonar. Yo creo que es imposible que algo del coágulo, cuando uno lo manipula, no suba al pulmón. Pero yo creo que en la mayoría de casos son subclínicos. Eso no produce ninguna enfermedad. Entonces, nosotros en inglés se dice we get away con un montón de cosas, ¿no? Pero si tú ya tienes una función pulmonar disminuida, un poquito de coágulo puedes empeorar al paciente, se puede poner sintomático. Entonces, a mí, cuando tienes déjame decir, esto no está escrito en ningún sitio, esto es solamente mi experiencia de 14 años. Si tienes una trombosis, embolismo pulmonar agudo anterior, 2, 3, 4 años atrás, yo soy muy propenso a poner filtros, número uno. Número dos, cuando la cantidad de coágulo es importante, que quiere decir la cava distal o las venas ilíacas comunes. Cuando hay coágulo ahí, yo creo que es muchísimo y me da un poquito más de miedo y pongo los filtros. Cuando el coágulo solamente es vena ilíaca externa y más abajo, no se los pongo porque estos sistemas tienen aspiración, como has visto, que succiona el coágulo que se puede desprender. Pero esas son mis indicaciones: embolismo pulmonar anterior, coágulo en la vena cava o las venas ilíacas comunes, o un paciente muy debilitado con EPOC crónico que tiene una función de eyección de 10% y que su FEV1, el volumen de expiración forzada, es muy pequeño, ¿no? Los pacientes limitados pulmonares, yo son los que considero poner los filtros, pero en realidad la vasta mayoría de pacientes no necesitan filtros, Hernán. Gracias, Lucho. Hay una pregunta del doctor Samir Cubas. Samir, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor, y hacer la pregunta directamente, porque es bastante extensa? Por favor. Doctor León, buenas noches. Hola, Samir, qué gusto escucharte. Qué gusto saludarlo, doctor. ¿Qué tal, doctor? En la oportunidad que estuve en su centro, bueno, hace algunos años, vi que usaron el GINAR en casos de tromboembolia pulmonar. Sin embargo, no tuve la oportunidad de verlo en el uso en miembros inferiores. Mi pregunta iba si después de usar estos dispositivos, obviamente se tiene que usar un stenting venoso, eso es mandatorio, depende del caso. Y dos, si se usa esto, pues las estrategias cambiarían. ¿Cómo es su protocolo en esos casos? Samir, gracias por tu pregunta y quería felicitarte por tu interés académico. Es envidiable, es respetable y me encanta que estés en congresos presentando tu trabajo en parte del mundo. Estoy orgulloso de haber sido una pequeña parte de tu formación. Acerca de tu pregunta, me dice el sistema INARI, ¿correcto? Sí, doctor. Bueno, el sistema, la verdad que el sistema es preferencia del cirujano, ¿no? Entonces, yo soy muy familiar con el sistema INARI y me gusta mucho. Ahora, el stent es completamente independiente del sistema que tú usas. Al final, el stent, en realidad la mayoría de pacientes necesitan stents, tienes razón. Pero hay casos, por ejemplo, un paciente que esté, por ejemplo, esta paciente que me preguntaba Raúl, una paciente que de repente solamente tenga trombosis por el embarazo, de repente se deshidrató, que no tiene una lesión anatómica que explique, entonces solamente sacar el coágulo. Si uno tiene una vena patente, ambos en venografía e ultrasonido intravascular, ¿te acuerdas, Samir? Aquí usamos ultrasonido intravascular en 99.9% de casos. Entonces, para mí, venografía es completamente subóptima para analizar el resultado final de tu trombectomía. Tú tienes que hacer venografía, que el contraste pase limpio, y ultrasonido intravascular para que vengas que no tengas una compresión extrínseca. Si tienes esos criterios, no hay necesidad de poner filtros. Perdón, stents. Si tienes una compresión extrínseca, si hay un coágulo crónico que no has podido sacar a pesar de todos estos aparatos que tenemos, entonces tienes que poner stents y tienes que ponerlos tempranos, porque si no los pones tempranos y tienes una obstrucción al flujo venoso, todo tu trombectomía se va a tapar. Entonces, si bien que tienes que ser liberal para usar los stents venosos, y si bien la mayoría de pacientes necesitan, no se necesitan 100% de casos, ¿no? Ahora, lo otro es,
una cosa interesantísima que pasó hace unos años, 2, 3, 4 años en este país, en que el sistema Vichy de Boston Scientific se retiró del mercado, al mismo tiempo que el sistema Venovo de BART se retiró del mercado. Entonces, nos quedamos solamente con stents arteriales que ponemos en las venas, o nos quedamos con wall stent, que no me gusta mucho. Entonces, eso es lo otro que es importante. Los stents dedicados a las venas tienen mucho mejor comportamiento para pacientes, inclusive, y estos pacientes, tú sabes que son pacientes más jóvenes que el paciente arterial que tratamos, ¿no? Estos pacientes son de 30, 40 años. Entonces uno tiene que poner un stent de buena calidad que dure por muchos años. Entonces es importante, si decides poner un stent, que pongas un stent como el Abre de Medtronic, que pongas el stent de el Silver de Cook, el Venovo de BART, los stents que han sido dedicados para las venas. Doctor, una pregunta adicional. Y si en caso de que usted use iBus y termine de colocar un stent, ¿el oversizing es determinado en este caso en un porcentaje adicional o es lo que usted encuentra en ese momento en el iBus, el tamaño medio que calcula? Estos stents venosos a mí son muy buenos. Entonces yo la verdad que hago 1-1. 1-1 y de repente un oversize muy pequeñito, pero no necesita hacer... inclusive en las arterias estamos alejándonos del oversize terrible, que uno todavía es en la aorta, pero en las arterias a mí me parece que este oversize de los stents produce una inflamación crónica que va a llevar a una restenosis de los stents más importante en el futuro. Entonces me parece que si tú tienes un IVUS y tienes un tamaño adecuado de la vena, yo creo que lo mejor es colocar stents 1-1 de tamaño. Ahora, en la vena, si ustedes hacen esos procedimientos, uno se da cuenta que el tamaño es bien difícil de analizarlo, porque cuando una paciente hace un Valsalva, las venas van a incrementar en el tamaño. Cuando el paciente respira hondo, la vena disminuye. También el tamaño depende del estado de hidratación. Si el paciente está deshidratado, las venas están muy chiquitas. Si el paciente está hidratado apropiadamente, las venas están más grandes. Entonces, es un poquito más difícil que el tamaño arterial. Pero de todas maneras, uno tiene que hacer varias mediciones antes de colocar un stent. Muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Igualmente también. Qué gusto escucharte. Muchas gracias ahí por las preguntas. ¿Alguien más del auditorio que quisiera intervenir? Bueno, Luis, quiero agradecerte infinitamente, realmente espectacular tu charla, muy, pero muy buena. Nos hemos quedado muy contentos en general con toda la sesión. Creo que ha sido una sesión excelente. Hemos aprendido mucho de los tres ponentes de mucha calidad. Te agradezco mucho, Lucho, nos has acompañado prácticamente de las 8, también debe estar un poco ya cansado. No, es un gusto enorme, Fernando, y no puedo esperar a verlos en septiembre en persona. Sí, te esperamos con mucha expectativa, Lucho, que siempre estás muy presto a colaborar con todos nosotros y te comprometemos para en una sesión próxima ya de la asociación tocar el tema sobre tromboembolia pulmonar que es de interés también de todos nosotros, ¿no? Muy bien, les agradezco mucho a todos ustedes, estimados colegas, gracias por su presencia y bueno, nos esperamos la próxima semana también con más temas sobre venas y linfáticos. Y bueno, les deseo muy buenas noches, un buen fin de semana y muchísimas gracias a todos nuevamente por su asistencia y los invitados, mi agradecimiento eterno, muy amables. Muchas gracias, muchas gracias, por favor, mucho. Buenas noches, Fernando. Fernando Gracias. y Cecita, que seguramente ya debe estar esperando su vuelo. Hasta luego, buenas noches y nos vemos la próxima semana. Adiós, Gracias. 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 Chao, chao. Chao. Sí.